Hola, bienvenidos a una nueva emisión informativa de La Vuelta al Mundo por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. La Alianza Conservadora CDU ganó las elecciones de Alemania. Su líder descartó pactar con la ultraderecha para formar un gobierno, la cual quedó en segundo lugar, mientras que los socialdemócratas del canciller Olaf Scholz sufrieron su peor derrota desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Hamás suspendió la conversación con Israel. El grupo islamista dijo que solo continuará cuando se excarcele a los 620 prisioneros palestinos que debían ser liberados ayer bajo el acuerdo. El gobierno israelí dijo que los entregará cuando se asegure de la liberación de los próximos rehenes sin ceremonias que calificó como humillantes. El Papa Francisco sigue en estado crítico por segundo día consecutivo. El Vaticano informó en su más reciente reporte que el pontífice ahora mostró una insuficiencia renal inicial leve, pero que actualmente está bajo control, y lo describió como alerta y bien orientado. Hoy también hablaremos sobre la desinformación en el mundo de la criptomoneda o de las criptomonedas. Esto a raíz del polémico caso que involucra al presidente argentino Javier Milei, quien promocionó un criptoactivo que luego se desplomó. Personas famosas a menudo utilizan las redes sociales para promover los activos digitales, pero en muchos casos son publicaciones con información engañosa. Lo analizamos en Desinformando con Martín Gripo. Y en una semana en el mundo nos planteamos el alcance del giro de la diplomacia estadounidense ante el acercamiento de Washington a Moscú. Nos preguntamos de qué opciones disponen los ucranianos y qué va a hacer la Unión Europea. También analizamos si la guerra en Ucrania estuvo en la agenda de la campaña electoral en Alemania, una campaña en la que Elon Musk y el vicepresidente estadounidense J.D. Vance apoyaron abiertamente a la extrema derecha de la AfD. Empezamos. Vamos a empezar en Alemania. La Alianza Conservadora CDU fue la ganadora de las elecciones anticipadas de hoy. Su líder, Friedrich Merz, está mejor posicionado para formar gobierno, pero descartó hacerlo con la ultraderecha, representada por el Partido Alternativa para Alemania, que quedó en segundo lugar. Por su parte, ya en tercer lugar quedó el Partido Socialdemócrata del actual canciller Olaf Scholz, que sufrió su peor derrota desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Para analizar estos resultados, saludamos a esta hora al Raf Leiteritz. Él es profesor de Estudios Internacionales de la Universidad del Rosario. Profesor, gracias por acompañarnos aquí en France 24. Buenas noches, Andrés. Profesor, se confirma entonces que la batuta la lleva el CDU. ¿Cuáles serán los principales desafíos a la hora de formar gobierno y hacia dónde va a mirar? Pues el gran reto para Friedrich Merz va a ser si necesita un partido o dos partidos para gobernar. En este momento todavía no sabemos si un partido de la izquierda derecha, no sabemos en qué ideología realmente tiene, va a entrar al Parlamento si pasa el umbral del 5%, que es el partido de Sarah Wagenknecht. Si este partido entra al gobierno, al Parlamento, al Bundestag, entonces Friedrich Merz necesita dos partidos como socios para la coalición. Si no entra este partido del Sarah Wagenknecht al Parlamento, él solamente necesita un partido y eso probablemente va a ser el Partido Socialdemócrata. Él ya dejó claro que no quiere formar gobierno con la AfD, que fue la segunda fuerza más votada. Entonces, ¿dónde queda la ultraderecha en estas votaciones? Pues doblaron su resultado en comparación de hace 3 años. Claramente son los ganadores o uno de los grandes ganadores de esta elección. Sin embargo, se van a quedar en la oposición como donde estuvieron en los últimos 10 años también. Profesor, y ahora, ¿cómo interpretar la estrepitosa caída de los socialdemócratas? Pues tienen varias razones. Básicamente hicieron una malísima campaña y tienen un candidato, el canciller actual, Olaf Scholz, que no era convincente para la mayoría de la población en Alemania, no tenían los temas que la gente quiere, digamos, escuchar y que está preocupada, digamos, temas de migración, temas del conflicto en Ucrania y Rusia, y finalmente el tema de la economía. En estos tres temas, por ningún lado, el SPD tenía un protagonismo. Y finalmente, ¿qué podemos decir del éxito de la izquierda de Die Linke? Esa es la gran sorpresa.
de estas elecciones, ganaron más que 8%, perdón, se van a quedar en la coalición, se van a quedar en la oposición, no van a entrar en ningún gobierno con el Partido Cristiano Demócrata, pero básicamente es el voto anti-AfD, digamos, un claro voto en contra de cualquier intento de hablar o, digamos, tomar en cuenta los temas que representa el AfD. Eso es la gran sorpresa de esta elección. Profesor, ya para finalizar, ¿cómo explicar o también cómo se pudo dar esta alta participación del 84% de este año si se compara con las elecciones anteriores? Realmente otra sorpresa, 85% de participación electoral. Eso es un resultado que no hemos visto en más que 30 años. La última vez que tuvimos este tipo de resultado en las elecciones federales era en el año 90, año de la reunificación alemana. Entonces, esto es un señal de la democracia está funcionando en Alemania. Ningún partido está disputando los resultados como en tal. Sin embargo, lo que es interesante es que la mayoría de los votos de las personas que no votaron en las elecciones anteriores se fueron al partido de la extrema derecha. Bien, era Ralph Leiterit, profesor de Estudios Internacionales en la Universidad del Rosario. Gracias por acompañarnos con el análisis aquí en France 24. Siempre con mucho gusto. Cambiamos de tema y pasamos a Medio Oriente. Hamás condicionó las conversaciones con Israel hasta que éste libere a los 620 presos palestinos que debían ser excarcelados ayer como parte del intercambio pactado en la tregua. Por su parte, la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que hará dicha entrega si asegura la liberación de los próximos rehenes sin las ceremonias que viene realizando el grupo islamista y que tildó de humillantes. La Casa Blanca comunicó que apoya la medida adoptada por el gobierno israelí y mientras tanto los gazatíes se mostraron decepcionados. Todos nuestros sentimientos se destrozaron. Después de la alegría que sentimos cuando encontramos el nombre en la lista de los presos liberados, estábamos muy felices y de repente todo se derrumbó. Fue un día abrumador, pero gracias a Dios, nuestra esperanza en Dios es grande y si Dios quiere serán liberados. Por ahora, todavía estamos esperando. En vísperas del tercer aniversario de la invasión de Rusia en Ucrania, los residentes de la ciudad de Lviv conmemoraron tanto a los soldados caídos en combate como a los civiles que murieron bajo las bombas rusas. Lea Jurel nos amplía. Rayos de luz iluminaron el cielo del cementerio de Lychakiv en la ciudad ucraniana de Lviv. Una instalación a gran escala llamada Luces de la Memoria rindió homenaje a las víctimas de los 3 años de guerra contra Rusia. La tarea más importante es preservar a la gente porque la gente es el mayor valor y ahora estamos perdiendo personas. Cada día que pasa perdemos la esperanza y la fe. Dado lo que está ocurriendo con el apoyo estadounidense y europeo, estamos perdiendo la fe. Este domingo se vivió otro momento de reflexión en la Catedral San Volodymyr en Kiev. En vísperas del aniversario de la invasión rusa, los fieles desean con ansias que los líderes mundiales lleguen a un acuerdo para poner fin al conflicto. Espero de verdad que la gente deje de morir y podamos respirar por primera vez en estos 3 años, reflexionar sobre lo que ha pasado, empezar a reconstruir nuestro país. Realmente espero que el derramamiento de sangre termine y pongo todas mis esperanzas en Dios para que ocurra este año. El coste humano de esta guerra es dolorosamente evidente en la Plaza Maidán, donde cientos de nombres y fotografías llenan una zona conmemorativa que no ha dejado de ampliarse durante los 3 últimos años. Este mes de febrero, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky cifró en más de 46.000 los soldados muertos y en al menos 380.000 el número total de heridos. El presidente ruso Vladimir Putin concedió este domingo la Estrella de Oro a los soldados que luchan en Ucrania, coincidiendo también con el Día del Defensor de la Patria. Putin dejó flores en la estatua al soldado desconocido y aseguró que los uniformados rusos luchan por el futuro del país. Los participantes de la operación militar especial son fieles a los gloriosos preceptos de nuestros padres, abuelos y bisabuelos. Con valor, ellos y ustedes vigilan a Rusia, luchan valientemente por la verdad y la justicia, por la paz, por el futuro de nuestro pueblo.
El Vaticano anunció este domingo que la condición del Papa Francisco aún es crítica, pero que no ha vuelto a sufrir crisis respiratorias desde ayer, aunque padece una leve insuficiencia renal. En la Plaza de San Pedro del Vaticano y a las afueras del hospital donde está siendo tratado, los fieles se reunieron para dar su apoyo al pontífice. El informe es de Gabriel Colchen. Segundo domingo sin el Papa en la Plaza San Pedro, donde pronuncia normalmente su oración del Ángelus. Cientos de fieles se reunieron en la mítica Plaza del Vaticano con diáconos del mundo entero para la misa del jubileo que el Papa Francisco hubiera tenido que celebrar. En vez de poder estar físicamente, publicó un texto en el que agradecía a la gente por los mensajes de apoyo y afecto y agradeció al personal médico que lo está cuidando. Este domingo el Vaticano anunció que el estado del pontífice sigue siendo crítico y que el pronóstico aún es reservado. El estado del Santo Padre sigue siendo crítico, sin embargo, no ha vuelto a tener crisis respiratoria desde anoche. El Santo Padre continúa vigilante y bien orientado. La complejidad del cuadro clínico y la espera necesaria para que las terapias farmacológicas den algún resultado hacen que el pronóstico siga siendo reservado. Decenas de personas también se reunieron afuera del Hospital Gemelli para rezar por el Papa y enseñar su apoyo. He venido porque siento un deber, pero también es un placer poder visitar al Santo Padre. Aunque sé que no puedo verlo en persona, rezo por él, por su salud, porque es una persona especial para todos nosotros. Esperamos que se mejore lo antes posible, así lo deseamos y hacemos una oración por él. El pontífice argentino de 88 años fue ingresado en el hospital el 14 de febrero por una bronquitis que se transformó en doble neumonía. El Vaticano elevó la preocupación el sábado, anunciando que el Papa no estaba fuera de peligro. En Ouagadougou, en Burkina Faso, se inauguró el sábado la edición número 29 del Festival Panafricano de Cine y Televisión. Gran acontecimiento del séptimo arte africano a pesar de la violencia yihadista que azota al país, gobernado desde 2022 por una junta militar. Más detalles en el informe de Mariam Kone. La edición 29 del FESPACO, el mayor festival de cine panafricano, arrancó con una ceremonia de presentación de las culturas de Chad, país invitado de honor de este año. El tema de edición es cine africano e identidades culturales. El cine africano, lejos de ser una simple representación de la realidad, es un medio de resistencia, una prueba de resiliencia y un fuerte símbolo de emancipación. Es la expresión de una diversidad cultural única, de una pluralidad de voces que enriquecen el diálogo mundial. La ceremonia fue también un recordatorio del papel panafricano del festival. Y fue el presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, quien inauguró el festival, rodeado de soldados fuertemente armados. Un recordatorio de la situación de seguridad del país. Desde hace 10 años, Burkina Faso es objeto de una violencia yihadista mortífera que se ha cobrado decenas de miles de vidas. Y una gran parte del país escapa al control de las autoridades. Una situación de seguridad por la que los burkineses se niegan a definirse. Siempre nos han pintado como un país peligroso y evidentemente queremos mostrar al mundo entero que todo va bien. Es cierto que tenemos pequeños contratiempos de vez en cuando, pero luchamos y resistimos. Nos gustaría mucho que este festival fuera muy bien y que todo el mundo volviera a casa en paz al final del festival. Y sobre todo, que hubiera muy buenas películas. Durante la semana del festival se proyectarán más de 1.300 películas en los cines de Ouagadougou. 17 películas compiten al Etalón d'Or de Yenenga, mayor premio del FESPACO. Y a continuación los dejamos con nuestros programas Desinformando y Una Semana en el Mundo.